Gracias por estar aquí, Vianey García, diputada de Morena. ¿Cómo estás, Vianey? Bienvenida. Ay, muy bien, muriendo de frío como siempre, pero muy feliz. Es que viene de Puebla para el mundo, Sí. Ay, sí. ¿no? Entonces todavía vienes temblando. Sí. Wow. Bueno, ahorita te traen un cafecito. Ay, gracias. Es Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todas. Nosotros todos ya y bien todes. aceleradas, ya nos Yo subió ya la temperatura. Estoy así por la tercera jornada del día. Claudia Naya, senadora del PRI, ¿cómo estás? Un gusto de saludarlos, de estar con ustedes. Muchas gracias. A ver, escuchamos lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum respecto de nuevo a la manifestación del 15 de noviembre y comenzamos con la mesa de mujeres. Eso es lo que piensa la gente. ¿Quién fue a esa manifestación? ¿Qué dirigentes políticos fueron a esa manifestación? ¿Cómo se dan los golpes? Que lo presenté yo aquí en una mañanera. Fue un grupo distinto al de otras veces, de otros que se han manifestado con violencia. No eran jóvenes los que generaron esta violencia. Y tampoco fue una marcha caracterizada por jóvenes, que fue lo que quisieron plantear, que era la generación Z y todo esto, sino que fue principalmente de adultos que están en contra del gobierno. Bueno, pues qué interesante lo que dice la presidenta. A ver, rápido voy a repasar la encuesta. Dice aquí, ¿sabe o escuchó? ¿Ok? Es la pregunta. ¿Quién organizó las marchas? 36% dice que no sabe, 33% que fue la marea rosa. Luego, durante las manifestaciones hubo actos violentos. ¿Quiénes comenzaron? 51% los manifestantes, 21% la policía. Y creo que esto es muy importante. ¿Cómo considera que fue la actuación de la policía en la manifestación? 39% dice que fue justa. ¿Cree que el gobierno reprime? No, 53%. Claudia. Bueno, primero que nada, una manifestación tiene su legitimidad por la causa que enarbola, no por las personas que asisten a ella. O sea, todo el mundo tiene el derecho constitucional de manifestarse. Y eso debe de respetarse, no importa si fueron o no políticos, si fueron o no jóvenes, si fueron o no adultos mayores. Si la causa es justa y es válida, tenemos que darle su legitimidad, pero además respetarla en todo sentido, ¿no? En las marchas de la oposición, cuando Morena lo era, nunca se envalló el Zócalo, nunca se les quitó la bandera y nunca se les dejó ir a los cuerpos policiales. Y efectivamente hubo un bloque negro que Guacamaya Leaks, en las filtraciones que dio respecto a la Sedena, por ahí tiene acreditaciones de las investigaciones de la Sedena que vinculan a ese bloque negro, que efectivamente no son los manifestantes quienes iniciaron la violencia. Está documentando que fue ese grupo de bloque negro. Que no han podido respondernos de dónde. No, pero el Guacamaya Leaks dice que tiene vínculos directos con los grupos que tienen tomado el auditorio de la UNAM y directamente vinculados con Martí Batres. Pero el Guacamaya Leaks que filtró documentos del gobierno en 2020, 2021, no recuerdo bien la fecha. Pero es importante que se tome a consideración esa línea de investigación. A propósito ahora de que se armó una comisión de investigación en la Asamblea del Congreso local, en donde dicen que van a investigar a Alessandra Rojo de la Vega y a Tabe, me parece, bueno, pues que también ahí incluyan a Martí Batres para ver si también es parte de estos grupos convocantes al bloque negro que son rompe manifestaciones. Laura Ballesteros. Híjole, a ver, yo primero te diría por qué sigue la presidenta tan enojada con este tema y por qué sigue trayéndolo a la discusión pública. Es decir, si tanto miedo le tienen a las manifestaciones, pues yo creo que el abrir el diálogo, hacer uso de la Secretaría de Gobernación para lo que es, para dialogar, para poder discutir con las distintas fuerzas políticas del país. Si ellos mismos están diciendo que había participación del PRI, del PAN en la manifestación, pues yo creo que ya era momento para que la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela, abriera una mesa de diálogo con las distintas fuerzas políticas, que sé que se han reunido en algunas ocasiones. Bueno, lo mismo dicen a diferencia ahora de en el Obradorato. Campesinos y transportistas. Claro, que ya ves, ayer tuvieron una mesa muy larga y terminó en ruptura, ¿no? Entonces, a ver, primero, el gobierno, y vamos a repetirlo como lo hemos dicho desde Movimiento Ciudadano, desde que fue esta manifestación, el gobierno no tiene por qué calificar ni evaluar ninguna marcha, ni mucho menos su legitimidad. Estoy viendo los resultados de la encuesta, pues no veo nada fuera de la participación de la policía, que les parece que no fue desproporcionada, que me parece que esto sí es muy peligroso preguntarlo en una encuesta, porque la participación o la acción desproporcionada o violenta de la policía no se tiene por qué medir en una encuesta. Esto tendría que estar la Comisión de Derechos Humanos involucrada, estatal y nacional. Yo te diría, a ver, pues si fue organizada por jóvenes o no, si fue la marea rosa o no, si fueron líderes de otros partidos o no, pues qué bueno. Y si fueron adversarios al gobierno, pues qué bueno, están haciendo uso de
la libertad de manifestación. Nosotros siempre vamos a pelear porque la gente pueda decir y hacer lo que sus derechos constitucionales les dan. Viene. Pues está bien, la gente tiene el derecho de manifestarse, lo puede hacer sin lugar a dudas, pero también hay que quitarnos las máscaras, o sea, no hay que salir y decir que estamos tras causas cuando la realidad es que lo que se mueve son intereses individuales. Y yo quisiera mencionar alguna de las cosas que hoy decía justamente Claudia, que tiene que ver con que se está investigando a la alcaldía Cuauhtémoc por estar interviniendo en el bloque negro, y es que hay una serie de capturas de pantalla en donde los diferentes operadores de la alcaldesa Sandra Cuevas hacen este llamado, Alessandra, perdón, que son muy parecidas, tienen que presentarse a manifestarse porque si no les van a quitar su puesto, tienen que presentarse, pero además, fíjate, hay un mensaje, permítame nada más lo leo, que dice, serán 2 personas por puesto, a 8:45 de la mañana, el Ángel de la Independencia, y todos deberán ir con playera negra, solamente en el eje central, perdón, con playera blanca, solamente los del eje central y ayuntamiento llegarán a las 9:30 y su punto de reunión es en Reforma. En Eje y Reforma llevarán playeras negras. Todas las playeras negras deberán ser puros hombres. No pueden ir personas de tercera edad y tampoco pueden llevar niños. Oye, ¿y esta convocatoria, esa convocatoria es de un grupo de WhatsApp que tienen de liderazgos en la Cuauhtémoc? Y también no solo eso, sino que ¿la alcaldesa y su equipo? La alcaldesa, esa gente es de la alcaldía de Cuauhtémoc. O sea, ¿qué puesto tiene, por ejemplo, David? Hay tres hijos de un líder que está convocando a la movilización, y estos son concejales dentro de la alcaldía. También hay gente que está trabajando en la Miguel Hidalgo y que son liderazgos reconocidos dentro de estas 2 alcaldías. Entonces, sí está bien que se manifiesten, pero también que se quiten las máscaras los pianistas, porque hoy vemos, ¿no?, que no es de manera genuina esta marcha, ni siquiera las causas son genuinas. Algunos piden otra cosa, algunos piden la intervención de los gringos, algunos piden, pues ni siquiera tienen una causa legítima, por más que le quieran venir y decir, ¿no? Claro. Otra vez calificando el régimen, la legitimidad de las causas y las manifestaciones. Mira, no te puedo decir de qué fue esa convocatoria, salvo lo que escuché, porque no fui ni convocante ni asistí a la marcha. Me parece que estas capturas de pantalla que está presentando Vianey, pues más bien es Alessandra Rojo de la Vega quien debería de responder si ella convocó, si le pidió a gente de su ayuntamiento que fuera, este tipo de cosas hablar. Para que, bueno, y además se deslinden también responsabilidades sobre los que ejercieron violencia, no solo los que fueron a la manifestación. Porque, como te digo, muchas veces incluso una de las personas que fueron detenidas, que trabaja, me parece que en el ayuntamiento en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México, uno de los jóvenes dijo, yo he asistido a las marchas de Morena porque me lo han pedido, ¿no? Entonces me parece que es más o menos el mismo modus operandi que usa el gobierno para sus marchas, pero pues en este caso fueron, el joven lo dijo, lo declaró, está en su declaración. Pero nosotros no convocamos. No, para esta no. Siempre está presente nosotros no lo convocamos. El joven lo declaró. Yo estoy diciendo que nosotros no en contra, ¿no? Bueno, es que Peña será en contra. El joven declaró que el joven que fue, es que sí, tienes razón. Legítima. A ver, perdóname, el joven que Claudia. fue detenido declaró que a él lo habían convocado a las marchas de Morena y que había habido, que incluso él... Que trabajaba en tesorería o algo así. Sí, en tesorería, ¿no? Que él era simpatizante de Morena, que no sabía por qué, salió a curiosear, supongo, de la manifestación, fue detenido, fue golpeado y estaba acusado de intento de homicidio. Entonces, es el tema de la gravedad. Yo coincido con Laura. A ver, el tema de las marchas no se debe de la actuación de la policía no se debe de resolver en una encuesta. Es un tema que tiene que ver con protocolos policiales, porque imagínate si le estás preguntando a la ciudadanía si está de acuerdo en que la policía golpea a los ciudadanos y la población dice que sí. O sea, por ahí no es, Sí, los derechos humanos pues no se ponen como... No se ponen a consulta. Ni a debate, ni a encuesta, ni a votación, ni a referéndum. Miren, a ver, creo que hay que rescatar el corazón de la manifestación, como ya lo hacíamos también en la mesa anterior. Las juventudes que fueron entrevistadas decían, yo fui a manifestarme porque he vivido en carne propia el desabasto de medicamentos y la falta de atención sí, están documentadas en el periódico. Entonces decían, a ver, yo fui a manifestarme porque no hay medicinas en el país. ¿Tú estuviste en la marcha?
No, No, nosotros ok. no. Y creo que también ya lo establecí en la mesa, me parece que fue profundamente irresponsable la actitud de los políticos que decidieron ir, porque nada más van y A dañar. hacen radioactiva Ajá. la manifestación. A ver, Porque déjame no pueden regresar contigo, Laura Ballesteros. Sí, a ver, decíamos primero retomar las causas de los que fueron a marchar, en este caso las juventudes, que sí fueron bastantes jóvenes a marchar. Yo decía primero que hay que revisar cómo se manifiestan las juventudes, ¿no? Si tú tienes a un joven en la calle manifestándose, vas a tener quizás a 100 o más en redes sociales haciendo lo mismo, es decir, es muy desafortunado cómo el régimen mide la participación de las juventudes, no los conoce. Los jóvenes se expresan en las aulas, se expresan en las calles, se expresan en las redes sociales. Número 2, decían que iban porque las medicinas faltaban, unos de ellos, ¿no? Nosotros les tenemos una alternativa porque hemos sido siempre esta voz seria que trata de poner propuestas en la mesa, no vamos a caer en estas provocaciones que a Morena le sientan también, los hace parecer los estadistas que no son. Si no hay medicinas, nosotros tenemos 2 gobiernos que han ido por la universalidad y hoy niños y jóvenes tienen tratamiento contra el cáncer. No nos gusta la estrategia de seguridad porque se han ido a quejar por el asesinato de Carlos Manso, por la militarización del país. Nosotros hemos dicho, tenemos una alternativa no militar de fortalecimiento de las policías civiles. Esa es hoy el diálogo que quiere Movimiento Ciudadano con la gente. Lo demás es politiquería y mira qué bien le sienta a Morena porque siguen hablando de eso. Bien, y si hubieran sido solo jóvenes, ¿hubiera sido legítimo? Porque es decir, sí escuchamos pues un tema de seguridad, un tema de empleo, por ejemplo, de medicamentos, otras consignas en todas las marchas de fuera Morena y fuera el presidente y tal, pero creo que no era como el núcleo de la manifestación. Alguien sí se quiso colgar, seguro, ¿no? O sea, se quisieron colgar ahí algunos personajes políticos que me parece que fue inapropiado. Mira, ¿no? yo te voy a hacer un análisis como mucho más amplio que he estado revisando en los últimos días, Azucena, y es que la verdad es lamentable cómo la oposición tiene que colgarse de las causas de otros para poder tener legitimidad. Vemos cómo desde justamente la Marea Rosa, el Yo Defiendo al INE y una serie de marchas que se han dado en donde ellos no han tenido esta posibilidad de interactuar realmente con el pueblo de México, con la mayoría del pueblo de México, y lo que hacen es colgarse de pequeños grupos que han sido legítimos, pero que ellos inflan y descomponen las marchas y las O movilizaciones. sea, ¿crees que sí tienen convocatoria suficiente? No tienen convocatoria suficiente, yo creo que tienen mucho poder económico, periodístico y pues estructural a favor que busca desestabilizar el gobierno de la presidenta. No dudo, por ejemplo, que haya luchas legítimas de los jóvenes que se manifestaron incluso 8 días antes de que se llevara a cabo esta manifestación en el Zócalo y en donde ellos estaban pidiendo una serie de cosas muy puntuales, exigiéndole al gobierno, y eso me parece legítimo como estudiantes, como jóvenes que están en su momento pidiéndolo, pero también ver, ¿no?, que el PAN le paga, por ejemplo, 2 millones de pesos a quien es uno de los convocantes a la marcha, o que Bueno, el porque, PRI pues, tiene una empresa, ¿no?, a través de redes sociales. Sí, pues de redes sociales, que le paguen 2 millones pero, a... híjole, o sea, es que está muy chiquito. está ese muchacho dentro tiene de como la 25, nómina, pero ¿no? 27. A lo que voy es que le dan ese dinero para sus empleados, ¿no? Y que- O sea, no le pagan a él 2 millones de pesos. Ay, yo no Y voy a que, participar en la criminalización y que, de un entonces, joven que está como participando en una esto, manifestación política. ¿no?, que además él dijo que él no tenía ninguna vinculación con ningún partido político y resulta que estaba dentro de la nómina del PAN. O sea, está bien que salga y que lo diga, ¿no? Pero que también se quiten máscaras. Entonces es cuando la oposición busca estos momentos en donde hay una exigencia, digamos, por un grupo, una minoría de gente, y entonces es donde ellos dicen, no se está cumpliendo con lo que se quedó. Mira, una parte, el PAN convocando, el PRI convocando, TV Azteca, y toda la marcha la estuvo transmitiendo en vivo, y mira, o sea, estas fotografías son de policías que fueron lastimados, porque además después de romper las vallas, 2 horas de enfrentamiento, los del Bloque Negro, si la meta era llegar a Palacio Nacional, ¿por qué no llegaron a Palacio? Se quedaron golpeando a los policías, y vemos entonces que los policías no llevaban ni macanas, no llevaban más que sus Nomás escudos. machetes. Claro que no llevan machetes. Bueno, la a mí machete el era secretario de de Seguridad de la Ciudad de México me dijo que iban a investigar por qué ese policía tenía un machete. Porque Era y estaba de dentro. Hay Son fotos de de cuerpos de granaderos, habría están que pasar, entrenados para habría que golpear. pasar, perdón, pero ellos estaban adentro y no Ajá. llevaban
no llevaban ni macanas ni nada para poder golpear. Entonces, si Movimiento Ciudadano quiere venir y señalar, ojalá hubiera señalado así cuando Alfaro reprimió en Jalisco y en donde ahí sí murió el joven. Pues en Jalisco también hubo excesos de la policía, Sí, y que ya dijimos que esa es la gran diferencia entre tener estados y gobiernos donde hay contrapesos y no uno que ejerce un poder absoluto sin ningún tipo de vigilancia. La Comisión de Derechos Humanos del Estado se pronunció. En el estado de Jalisco hoy solo hay 8 jóvenes ya detenidos, de los que se habían casi 50. Hoy pero quedan Alfaro, 8. que es el responsable Aquí en la Ciudad de México quedan 16 en la Ciudad de México, pues allá claro, son 8. Y Alfaro, se tendrá que Movimiento investigar, como Ciudadano. ya lo hemos dicho. Y fue muy duro Pablo Lemus, con sus declaraciones Y también. decía que tenían pruebas del bloque negro, Pues de Morena jóvenes también que dice. venían en un camión, que ¿Pero llegaron dónde están? días antes y que pues son los que están detenidos. Pero ¿por los qué que no están las detenidos muestran? ya vienen del bloque negro, pues debe haber una investigación ahorita en curso. Pero Ahorita, yo creo ya que Alfaro ya quejarse hasta del terminó bloque su- negro viniendo su periodo como de la gobernador. formación política que tiene Morena me parece también como muy pues hipócrita, porque ellos saben muy bien quiénes son, ellos saben dónde están, ellos que saben sabes a qué quién- se sabe- dedican. crees que saben Claro, y quiénes son? Harfuch lo iba a decir también, el Pues el está policía señalando. principal de la ciudad, Pablo Vázquez, decía lo mismo. El gran problema es hoy la política de seguridad que tiene el país, de nuevo, apostada por lo militar y no por la inteligencia civil. En la policía hoy en México lo que hace es detener para investigar. Y lo que tendrá que hacer es investigar para detener. Y estamos a años luz de eso. No tienen protocolos de investigación para anticiparse, no tienen protocolos para poder tratar y la contención La de las policía marchas de y las Jalisco, manifestaciones ni Jalisco, ni Ciudad de México, ¿estás en de el acuerdo? país, La ¿no? O policía sea, de hay una Jalisco política Civil de utilizó protocolos. el uso de la fuerza excesiva por parte de la autoridad y luego también de romantizar y defenderla, ¿no? En lugar de venir a defender Vianey y solidarizarse con las víctimas, hay unos testimonios en redes sociales de jóvenes, mujeres golpeadas, vienen a mostrar los de la policía, que además ellos estaban recibiendo instrucciones del Estado. Ya hemos dicho desde Movimiento Ciudadano, se tienen que deslindar responsabilidades en todos O sea, los no hay lugares 100% donde de la hubo razón violencia. en algún punto. Se tiene que deslindar No hay. responsabilidades. ¿Quién dio la instrucción de atacar así a las personas manifestantes? Acción Y lo Nacional más, llamó a la a ver, y lo violencia. más ¿En una entrevista importante, contigo? Bueno, lo más importante ahorita, nada sí. más para Jorge terminar Romero la idea. dijo, tenemos ese para todo completo. Dijo, bueno, sí, hay que usar la violencia. Entonces yo le digo, ¿cómo? ¿De qué hablas? Pero es en metafóricamente, esencia. dice. Ay. ¿No? Metafóricamente. Bueno, es que Ahorita yo lo creo escuchamos. que, a ver, y con esto quería terminar. Me parece verdaderamente impresentable por parte de una clase política que hoy ya no está en el poder, hacerse un lado, más bien no aceptar que es momento de hacerse un lado y dejar que las nuevas generaciones tengan participación política. El que se hayan presentado a la marcha, el que la estén ensuciando, el que una y otra vez sus nombres tengan que aparecer, yo creo que lo que tienen que entender y el mensaje de la calle y de las redes sociales es: a nadie le interesa hoy ya lo que tienen que decir. Y creen ellos en sus fueros internos, porque tuvieron mucho poder durante mucho tiempo, esta vieja política, que tienen que estar presentes y que si no dicen nada México se va a caer. Al contrario, mientras más se presentan, más daño le hacen. Y Ahora, otra vez hacen ver a Morena como los estadistas Me voy a que no salir son. de los políticos que no son jóvenes. Creo que no es factor, pero bueno, me voy a salir de ahí. Porque pues yo también vi a Javier Sicilia, pues es una víctima, a los Levarón son víctimas, al señor la abuelita de Gustavo, Carlos Manso. a la abuelita de Carlos Manso, pues eso no deslegitima, o sea, no tendrían que ser jóvenes para ser víctimas. Pero ¿no? entonces, Y ¿por los qué ciudadanos llaman de a a pie. través de la generación Z? Pues- que convoquen a través de No, bueno, ciudadanos pues en los contra del jóvenes gobierno. llaman y responde quien No, convocaron como de varios frentes, pero es lo que los, yo entiendo, los ¿no? jóvenes salieron 8 días antes a marchar. Incluso hay un Y video luego de volvieron una a chica salir de la el 15 de generación enero. Z. Hay Aunque una no les chica de hayan la dado permiso generación ustedes. Z que dice, no, nosotros no tenemos por qué dar permiso, Pues es que Laura, parece cada que quien es sí, libre de Yanni, ve nada más lo manifestarse. que No, vienes a claro que decir no. aquí. A ver, sale una chica de la generación Z y dice, nosotros venimos porque fuimos convocados por la generación Z, pero estos no nos representan, o sea que de verdad que es una lástima. Y una chica que tampoco está con Morena Qué y le bueno que pega lo y dice, dices, qué bueno, qué bueno que lo qué bueno dices, que qué dice. bueno que se Pero, puedan manifestar pero también todos. es que se ¿Cuál es tu vuelve punto? humo, también es que se vuelve humo. Yo digo que se quiten la máscara, como ustedes, quítense la máscara, Nosotros digan lo que al son, final pues. hemos dicho O sea, que son pones la oposición. máscara, que tenemos una La propuesta marca seria en la de mesa oposición es para que son contestar tus la provocaciones. propuesta seria en la mesa. claro. ¿Cuál propuesta seria en la mesa? Ni siquiera tienen un diagnóstico
único claro de su país. Piensan que viviendo en la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez o la Cuauhtémoc es lo que representa todo el país. ¿Cuál es y la visión de verdad Morena es que, sobre la verdad es que las somos opciones políticas una del país que no posibilidad son ellos? infinita Es siempre en todo el ridiculizar, país. minimizar, Pero, nunca están abiertos al cada diálogo, quien por y eso sus tienen burbujas. incendiado el país hoy, con tomas de carreteras, con tomas de calles, con manifestantes por todos lados. No saben dialogar ni tienen vocación de gobierno. Regreso contigo, Claudia. Gracias, Claudia.